amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan un buen lunes, un buen comienzo de semana, por supuesto, dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, listos para llevarles esta nueva entrega, por aquí por su televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, Darcy, gracias. Bueno, bien, sin luz, como ha estado sin luz y sin agua, toda la ciudad y el estado Táchira sometido a estas cosas en las que nos tienen, ¿no? En este baile, en esta fiesta del chivo, haciendo referencia por ahí a algunas cosas. La luz y el agua son servicios vitales, básicos, condiciones para la condición vitales, de vida vitales, humana normalita. Así es, pero bueno, esas son las circunstancias. Dios. Sin embargo, aquí estamos, aquí seguimos y los acompañamos a ustedes en la medida de las posibilidades. Y hoy, como acostumbramos los lunes, tenemos para ustedes la noticia más importante de la semana. Y pese a que no hubo anuncio oficial formal, sin lugar a dudas, una noticia muy importante es el incremento salarial decretado y publicado en Gaceta Oficial, que pone el salario mínimo en 40.000 bolívares fuertes más el cesta ticket que está contemplado allí. Sí, exactamente, tú lo has dicho, este anuncio se hizo, pero ya previamente en Gaceta Oficial 6.452 ya estaba decretado el aumento salarial a 40.000 bolívares, el salario mínimo, más los 25.000 bolívares el cesta ticket. Inclusive en Gaceta en decreto 3.832 también fue aumentado el salario para el empleo juvenil a 30.000 bolívares. ¿Pero qué? 40.000 bolívares más 25.000 bolívares son 65.000, cuando los precios se están duplicando casi diariamente, según lo expuesto por Ecoanalítica, por el Sendas, donde se necesitan, bueno, alrededor de cuántos salarios mínimos, nada más, con el precio de la canasta alimentaria, solamente se necesitaban 39 salarios mínimos para poder cubrir una canasta para 5 personas, 5 salarios mínimos, es decir, las 5 personas que conforman esa familia todos deben, y solamente para alimentos. Ahí no están los servicios, ni tampoco están otros consumos vitales de la vivencia. Bueno, imagínate tú, y si la cesta básica de la que estamos hablando, la cesta alimentaria, está para el cierre del mes inmediato anterior en más de 710.000 bolívares mensuales, frente a un sueldo mínimo integrado entre sueldo y cesta ticket de 65.000. O sea, estamos hablando efectivamente que se requieren una cantidad importante. Sendas publicó la semana pasada que se necesitan 86 salarios mínimos para consumir lo que son alimentos más los servicios. Correcto. Ahí está lo que es el pago de transporte, vestido, calzado, servicios básicos, pero ¿qué? 86 salarios mínimos. Esos 40.000 bolívares que empezaron a entrar en vigencia desde el 16 de abril, es decir, la segunda quincena del mes pasado, no se han empezado todavía a cobrar, cuando ya eso está muy por debajo de los precios de los alimentos, de los víveres del día a día. Sí, ya fue absorbido por la inflación. No, totalmente. Sin lugar a dudas. Totalmente. Y llama mucho la atención y es muy curioso que este incremento salarial es, por cierto, el primero sobre el cual no se arma una alaraca y un cacareo, por decirlo en términos criollos, enorme, puesto que no hubo cadena presidencial, no hubo anuncios de ningún ministro ni de ningún funcionario de alto gobierno. Pasó por debajo de la mesa, se conoció del aumento salarial por 2 circunstancias. Uno, porque apareció en Gaceta Oficial, en la Gaceta que tú mencionaste, y el país entonces se entera de que hay una Gaceta Oficial publicada que habla de un incremento salarial con una fecha de inicio. Y la otra es porque el viernes previo a final de quincena, 2 ministerios venezolanos pagaron el sueldo con el nuevo sueldo. Y eso fue la oficialización, por decirlo de alguna manera, de que efectivamente el incremento salarial era un hecho. Que es el segundo aumento en este año, ¿no? El pasado fue el 15 de enero, cuando llegó a 18.000 bolívares, el segundo aumento, que pone en evidencia de verdad de que no hay dinero por parte del gobierno, porque venía aumentando cada 15, más o menos mes y medio, se puede decir, venía aumentando el salario mínimo.
Pero lamentablemente esto no quiere decir nada, porque esto lo que hace, estos aumentos salariales lo que hace es incrementar las sumatorias de las pobrezas en términos adquisitivos de poder de compra real, porque si el salario como tal define que es la contraprestación que recibe en unidades monetarias el trabajador por su fuerza laboral, expresado en unidades monetarias que le permiten comprar todo lo que son alimentos, todos servicios básicos para todos sus consumos, y entonces ¿cómo quedamos? Tenemos el peor salario, el más bajo de América Latina. Así es. Que está por debajo de Haití y de Cuba. Así es, y tan por debajo está, que no es solamente el salario más bajo de América Latina, es el salario más bajo del planeta entero y probablemente de nuestros planetas vecinos habitados. Nosotros mañana martes les invitamos allá que vamos a ahondar más sobre esta temática. Ahora vamos a una reflexión, porque la reflexión siempre es necesaria. Bien, y tenemos en función de que la relativa estabilidad económica vivida por Venezuela desde 1950-1983 se debió a la relativa paz económica de la posguerra mundial, de la segunda posguerra mundial. Ok, y durante toda esa porción de tiempo de paz económica relativa, repito, las clases gobernantes, las cuales nunca han tenido ni tienen ninguna modalidad de paz política, y quizás debido a eso perpetraron, a nuestro entender, su máximo error sistémico, es decir, no pudieron, por la traba de sus antagonismos políticos rayanos con la visceralidad más enconada, sacar al país de lo que conocemos como el subdesarrollo social, habida cuenta de que tales clases se contentaron o se conformaron quizá no con esa tranquilidad con que nuestra economía fuera monoproductora. En consecuencia, muy difícilmente ese tipo estúpido de economía iba a coadyuvar a que la inflacionista que comenzó luego del Viernes Negro del 18 de febrero de 1983 no se convirtiera en la terrible y potencialmente monstruosa, satánica hiperinflación que hoy enervados infravivimos. En fin, nuestro pequeño problemón no es el asunto secundario de una hiperinflación, eso es lo de menos. Nuestro pequeño problemón es que no estamos aptos, ni gobernantes, ni gobernados, para fugarnos con inteligencia y con una inteligencia económica mínima de la monoproducción. Y con esta reflexión nosotros despedimos este primer segmento, debemos cumplir una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, acompañándonos en este lunes en su mediodía. Y a continuación, en nuestra sección del Diccionario Económico, traemos para ustedes un término del mundo de la economía que es bien importante y que tiene, sin lugar a dudas, relación con lo que vivimos los venezolanos en alguna forma. Vamos a hablar del horror económico como término económico. Sí, en efecto, vamos a ese término que tú has dicho, de alguna u otra forma nosotros estamos imbuidos en eso. Diría que más que imbuidos, más que afectados. Bueno, vamos con nuestro término de hoy. Y hablamos de horror económico para mencionarlo, que es el constructo que le sirve a determinados economistas, críticos del statu quo capitalista, para dar a entender no solo la desestructuración compleja del llamado mercado de trabajo, sino de la imposibilidad del propio proceso del trabajo o de labor de satisfacer espiritual, estética e intelectualmente a quienes viven o experimentan la naturaleza destructiva de jornadas laborales adscritas al rigor de un modo de producción altamente deshumanizado, porque lo mercantil está muy por encima de las necesidades
creativas del hombre. Esto de enfrentarse a una realidad laboral devastadora de lo estrictamente humano solo es una parte del horror económico. El horror económico se intensifica en su poder aniquilador habida cuenta de que siendo el trabajo despojado de una opción humanística enriquecedora, se ha convertido en un ordinario medio obligatorio para sobrevivir, en una ordinaria obligación de trabajar y la necesidad de deambular por los lances de las incertidumbres, de las escasas ofertas laborales, no roza ni siquiera como una remota posibilidad a aquellos miembros de la sociedad que, por pertenecer a las élites socioeconómicamente privilegiadas, tienen sus vidas hechas, incluso antes de haber nacido. El fenómeno del hecho económico es localizable en cualquier sociedad donde haya la diferencia estructural de las clases sociales, como lo hizo notar la socióloga francesa Viviane Forrester en 1996 dentro de su país, Francia. Pero en mundos como el mundo venezolano, agrietado por vastas diferencias de la clase, tal horripilancia contenida en el caso planteado, se hace mucho más deploradora en las almas que sufren las distinciones que el statu quo le presenta a diario, pues desde el simple consumo de lo básico hasta la adquisición de bienes para el disfrute personal secundario se torna en una odisea temeraria, en una odisea totalmente horripilante. Así, tal cual, vivimos el horror económico aquí en Venezuela, todos nosotros como agentes económicos que somos en la actualidad. Muy lamentable, muy a nuestro pesar. No, y muy bien descrito, porque efectivamente si el hecho de trabajar ya en una sociedad moderna se convierte en una obligación y eso de por sí conduce a algún grado de horror económico, porque o trabajas, ¿no? El hecho de que trabajes y el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo, la remuneración de tu trabajo, no alcance, no sirva ni para el mínimo necesario para la subsistencia, eso pone de manifiesto en toda su extensión lo que es un horror económico, y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Un horror económico que palpamos y tocamos absolutamente todos los días y que es agravado por una cantidad de factores que vienen a sumarse, como por ejemplo este problema de la energía eléctrica, la escasez de la gasolina, y pare usted de contar, ¿no? Entonces el venezolano vive permanentemente asediado, golpeado por una cantidad de factores que te van hundiendo en un mundo de horror. Y eso en el supuesto de que el venezolano del que estamos hablando tenga un trabajo formal, de donde obtener formalmente de manera regular un ingreso, y el que no. Mira, yo pienso que aquí nosotros tenemos que revertir esta situación si queremos preservarnos un tanto en lo psíquico y en lo espiritual realmente, y también en lo físico. Es decir, empezar a acostumbrarnos y a idear un programa para trabajar a pérdidas. Así como muchas empresas ya lo están haciendo, sí. Muchos trabajadores van a sus trabajos también independientemente con todo lo que les implica su tiempo, las vestimentas que llevan, el trabajo, el carro, el transporte, todo, grandes equipos, sus celulares, Android, todo, ellos saben que van a trabajar a pérdidas. Y en un plan, sí, como en un plan de resistencia. Sí, en un plan de resistencia, que sobre esto también vamos a tratar este punto, esta modalidad, pero en muy prontas ediciones. Sí, con expertos. Exactamente. Efectivamente, porque sin lugar a dudas esto hay que conversarlo, analizarlo, porque esto tiene un impacto también de orden psicológico, personal y de orden de psicología social en el conjunto de una sociedad. Es así. Bien, amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren.
Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Hoy es lunes que está reservada para la sección Táchira y su economía. ¿Cómo está impactando este reciente aumento salarial que no se ha empezado a cobrar, muchos no lo han empezado todavía, de los 40.000 bolívares más los 25.000 bolívares para el bono de la alimentación? ¿Cómo está afectando esto a los tachirenses? Y sobre todo, bueno, igual que a los tachirenses, igual al resto de habitantes de este país que están en otros estados. Pero aquí se siente un poco más, ¿por qué? Porque aquí tenemos, mira, los precios se están duplicando día a día y hay una diferencia, una brecha de precios de un sitio a otro y con distancias muy cercanas. No solamente de precios de artículos y productos venezolanos, porque también de los precios que estamos viendo de artículos de víveres colombianos, que están muy elevados aquí el precio, al precio que tienen en Colombia en pesos. Claro, y eso está estimulado por la inflación, por supuesto, por el precio que tiene el mercado interno nacional y, lógicamente, aquí en la región, el mismo tipo de productos que distribuye, digamos, la economía o la producción venezolana. Bueno, cuando hablamos de impacto de aumento salarial, tiene dos vertientes, ¿no? Uno es el impacto que tiene sobre el bolsillo, digamos, o sobre el presupuesto de cada uno de nosotros, de cada quien que recibe la remuneración del salario y, por supuesto, del conjunto de miembros de una familia. Estamos hablando del ingreso familiar, ese es un aspecto. Y el otro es el impacto que tiene sobre la industria, sobre el comercio, sobre el sector productivo, ¿no? Empecemos por el segundo, sector productivo. ¿Qué impacto tiene un incremento salarial sobre el sector productivo? Tiene un incremento de costos, genera un incremento de costos por no solamente el impacto directo del sueldo, sino por las deudas salariales que conlleva esto, de acuerdo con la legislación del trabajo que se tenga vigente en el país. ¿Qué impacto ha tenido? Un impacto leve en ese sentido. Comentábamos aquí tras puertas, ¿verdad, Darcy? Claro, claro. El empresariado tachirense y el empresariado venezolano estaba esperando, increíble, un incremento salarial muchísimo mayor al que de hecho fue decretado a través de la Gaceta Oficial. Se esperaban sueldos mínimos de entre 155.000 y hasta 300.000 bolívares mensuales, sumando sueldo con cesta ticket. El incremento fue integrado 65.000 bolívares. Entonces, el impacto fue muy reducido. El empresariado, pues, está, digamos, no cómodamente, pero está manejando de forma suficiente el incremento salarial. El impacto fuerte fue por el otro lado, Darcy, por el lado, digamos, del trabajador, por el lado humano, social del habitante en el Táchira, que entonces tiene un incremento salarial que es pírrico, que es una tontería. Si bien fue del 112% comparativamente hablando con el sueldo anterior, del de enero de los 18.000 bolívares, 18.000, claro, parecería mucho dinero, un impacto grande, un incremento grande. Si lo pones en dólares, el incremento salarial se vuelve agua. Esos integrados, esos 40.000 bolívares puestos a tasa DICOM oficial de 5.200 son $6.42. No llega a $6.50 el sueldo. Ajá, eso a la tasa. A la tasa DICOM. DICOM. ¿Y a la tasa libre? No, pues no llega a $6, no llega, 5 algo. No. 5 algo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú sabes lo que es vivir con menos de $6 al mes? Bueno, es que Estamos por debajo de estaremos Haití, hablando. estamos por debajo de Cuba, que tienen salarios entre 20 y 30 dólares mensuales. Y de los parámetros de la ONU, que indica que el umbral de pobreza crítica es $1 de ingreso diario. O sea, $30 mensuales. Todo sistema, todo trabajador que devengue ingresos por debajo de $30 está en situación de pobreza crítica, en condición de no poder cubrir sus necesidades básicas, fundamentales, humanas. Y mira, y así estamos aquí. Es increíble, Fidel, porque uno dice, bueno, ¿qué hace un trabajador con $6, con $4 al mes? No sé cómo hace la gente, qué está haciendo la gente para poder vivir la ilusión de que come.
Yo creo de que come, ¿no? Una de las cosas, y eso es un hecho, es que muchas empresas, tanto en el Táchira como en todo el país, están pagándole a su personal mucho más que el sueldo mínimo, varios sueldos mínimos, porque están desarrollando una política de orden laboral considerando al recurso humano como un recurso fundamental para el desarrollo de las actividades, y entonces tienen un plan, un programa de protección de ese recurso humano para no perder el recurso humano, porque es vital para el desarrollo de sus actividades. Claro, no todas las empresas están en esa capacidad. Y en el caso del Táchira, cuando el sueldo mínimo se distancia de la representación nominal y real de lo que representa el sueldo mínimo en el país vecino, entonces esto impulsa el movimiento y la inmigración. Porque el sueldo mínimo en Colombia está en 828.116 pesos, si es que no ha ocurrido otro incremento del 27 de diciembre del 2018. Sí ocurrió otro incremento, sí, a finales de enero, si no me equivoco. Que lo pone ya entonces en 900. Sí, exacto. No llega a los $300, pero se aproxima sobremanera. Entonces, imagínense la diferencia. Cerca de $300 versus $6.42. Los países que tienen mayor salario mínimo, salario aquí en América Latina, es Uruguay, Costa Rica, y este otro país, no recuerdo ahorita, que están sobre $490, $450, luego le sigue Ecuador, luego le sigue Panamá, en fin. Bueno, ahondaremos más sobre este tema mañana martes como punto candente en la economía. Vamos a trabajar la miserabilidad del salario en Venezuela, así que todos pendientes. Sí, porque sin lugar a dudas es algo importante, aunque tiene un aspecto favorable, ¿no? Y eso habrá que analizarlo. Bueno, sí, que lo estarán analizando. Claro, por supuesto que sí. En un eventual, como va a ocurrir, cambio político y cambio económico, Venezuela va a presentar también una potencialidad para las inversiones tremendas por la estructura Pero salarial. eso también es un trabajo que exige mucho cuidado, mucha objetividad y mucha visión atención. Y misión de futuro, amigos. Hemos culminado esta entrega, nos vamos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y, por supuesto, invitarles para que nos acompañen en su horario de lunes a viernes acá por la televisora del Táchira. Ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha responsabilidad y con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, feliz tarde.